Bueno, muchísimas gracias por venir a todos y a todas. Sabéis que esta reunión de los secretarios generales provinciales más otros acompañantes nos la inventamos esta ejecutiva, ¿no? Porque era un nivel de coordinación que normalmente no se hacía. Y yo le tengo especial cariño a este foro, porque yo creo que la gente que estáis trabajando en las provincias todos los días, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, sois la gente que de verdad tenéis el pulso de cómo están las cosas. Así que gracias por estar aquí una vez más y por acompañarnos en lo que va a ser una tarea apasionante, que es la de los próximos meses. Gracias también por el apoyo y el cariño que muchos de vosotros y de vosotras me habéis manifestado en los últimos días. Es verdad que no soy todavía la candidata del partido al Parlamento Europeo, porque eso será cuando el Comité Federal lo decida, pero es verdad que tengo bastantes posibilidades de serlo y he recibido muchísimo cariño y apoyo de todos vosotros y de todas vosotras. Para mí será un honor encabezar esa lista y también será una grandísima responsabilidad para la que desde ya os pido a todos y a todas vuestra ayuda. Estas elecciones al Parlamento Europeo nos las tenemos que tomar, para que me entendáis bien, como si fueran unas elecciones generales, porque así de importantes son. Son tan importantes estas elecciones al Parlamento Europeo como serían unas elecciones generales en España, en las que España sería una de las 28 circunscripciones que hay en la Unión Europea. Es decir, unas elecciones generales europeas en las que España es una de sus circunscripciones y, por cierto, una circunscripción grande, de esas grandes, de esas que llevan muchos votos a las elecciones. Así creo que tiene que tomárselas este partido y así se las va a tomar la dirección y así me las voy a tomar yo, como si estuviéramos decidiendo lo más importante que va a sucedernos en los próximos años. Así es. Y hay que decidir, esta vez sí que sí, un cambio en Europa. Europa lleva gobernada por la derecha una década entera. Gobernada por la derecha quiere decir que la derecha ha tenido mayoría en el Parlamento, mayoría en la Comisión y mayoría en el Consejo. Y, por lo tanto, los tres niveles que toman decisiones importantes en la Unión Europea han estado hegemonizados, por así decirlo, por la derecha europea, que es la que nos ha traído hasta aquí. Es verdad que hay que hacer cambios profundos en la Unión Europea, pero lo más importante es cambiar la política de la Unión Europea. Y para eso necesitamos una mayoría progresista en el Parlamento Europeo. Un Parlamento que, por cierto, es en esta ocasión un Parlamento con verdadera capacidad para decidir. El Parlamento con más capacidad de decisión de toda la historia de la Unión Europea y también de todos los parlamentos de la Unión Europea. Así que elecciones importantísimas para España, elecciones que tienen que significar un cambio en la política europea de los últimos 10 años, elecciones en las que el Partido Socialista tiene y puede ganar, tiene opciones y puede ganar, tanto en España como en el resto de la Unión Europea. ¿Por qué podemos ganar? Podemos ganar porque en los últimos años en España la gente ha sido consciente de hasta qué punto las decisiones que se estaban tomando en Europa eran decisiones que les perjudicaban en su día a día. Nos hemos pasado muchísimos años antes intentando explicarle a la gente la importancia de Europa, pero la gente solo ha sido consciente de la importancia de Europa cuando Europa ha empezado a tomar decisiones muy negativas para su propia vida. Es decir, no hemos convencido de las bondades de Europa por las buenas, desgraciadamente, hemos convencido de la importancia de Europa por las malas decisiones adoptadas. Y probablemente para cambiar Europa, para volver a pensar en una idea de Europa que concite la ilusión, la esperanza de la gente, haya que volver a los orígenes, haya que recordar primero por qué construimos la Unión Europea, qué había pasado justo antes de que empezáramos a construirla. Y justo antes de que empezáramos a construir la Unión Europea, lo que había pasado es que Europa había estado destruyéndose. Es que Europa llevaba muchos millones de muertos encima, cuando decidió que en vez de destruirnos, tal vez deberíamos unirnos. Y así empezamos. Y ahora
estamos asistiendo de nuevo a la posibilidad de que generaciones de europeos queden destruidas, que no haya futuro para millones y millones de europeos y de europeas en este momento, sobre todo para la gente más joven. Así que hay que volver a los orígenes y volver a combatir la idea de que pueda haber generaciones y generaciones de europeos y de europeas que se queden en el camino. Volver a los orígenes para, desde los orígenes, plantear un cambio y una nueva idea de Europa. Esos campos de batalla asolados de gente joven durante siglos en Europa son ahora un campo de batalla ideológico. Ya la batalla no es bélica, pero es ideológica. Y en esa batalla ideológica nosotros, los socialdemócratas, tenemos que ganar. Podemos hacerlo y vamos a hacerlo. Claro que para acabar con la derecha europea no bastará con el discurso histórico, ni bastará con el discurso retórico. Habrá que aportar soluciones urgentes, inmediatas y concretas para la vida de los europeos y de las europeas. El cambio solamente vendrá de la mano de los socialdemócratas, porque somos los socialdemócratas quienes planteamos un proyecto que recoja las demandas que en este momento la ciudadanía está expresando de muchísimas maneras. Unas son activas, son en la calle, son ocupando las plazas, y otras, desgraciadamente, son alejándose de la política. Hemos tenido muchísimos errores en la construcción europea, hemos cometido muchísimos errores en la construcción europea, pero todos se pueden subsanar, todo se puede resolver, todo tiene arreglo si realmente los progresistas ocupamos el espacio que tenemos que ocupar y que probablemente fuimos perdiendo en los últimos años. Así que las soluciones concretas tendrán que ver, sobre todo, con dar esperanza a la gente más joven. Y por eso necesitamos urgentemente recursos para financiar, para impulsar un gran plan de empleo juvenil en el contexto europeo. Sin un plan de empleo juvenil, sin inversión para que sea posible que la gente joven encuentre un camino, no habrá recuperación europea ni habrá recuperación del sentimiento del alma europea. Podríamos empezar por plantear que, ya que hemos rescatado con muchísimo dinero a los bancos, ahora toca rescatar a los trabajadores y a las trabajadoras de la Unión Europea. Ese tiene que ser el primer proyecto, y ese es un proyecto posible. Solamente hace falta que los progresistas, que las progresistas tengamos la primera voz en la Unión Europea. Podemos hacerlo en estas elecciones porque, como sabéis, no solamente vamos a elegir a un Parlamento que tiene hoy por hoy la capacidad de decidir. La mayoría que salga de ese Parlamento va a determinar también quién presida el Ejecutivo comunitario, la Comisión Europea. Por primera vez, los socialdemócratas podemos ganar a través del voto directo de los ciudadanos y no por acuerdo de las élites. A través del voto directo de los ciudadanos podemos ganar la presidencia de la Comisión Europea con un candidato socialdemócrata a la cabeza como Martin Schulz. Podemos tener la mayoría en la Cámara y podemos tener la presidencia de la Comisión Europea. Y, por lo tanto, podemos, ya sin excusas, empujar para que la Unión Europea se meta a fondo en un plan de rescate del empleo juvenil dentro de nuestras fronteras. Pero no solamente es el empleo juvenil. Nosotros tenemos todo un proyecto para poder generar recursos que permitan no solamente este plan de empleo juvenil, que para mí es la bandera fundamental con la que tenemos que ir a estas elecciones, un gran plan de empleo juvenil europeo, también porque podemos generar recursos para que sea posible financiar a las pequeñas y medianas empresas europeas, que son finalmente quienes crean empleo. Podemos generar recursos porque tenemos un proyecto que presentamos hace mucho tiempo para impulsar, para implementar la tasa de transacciones financieras en el seno de la Unión Europea. Fijaos, en el año 2010, creo que fue Sergio, cuando los socialdemócratas propusimos la imposición de esta tasa de transacciones financieras. Si entonces se hubiera adoptado, si hubiéramos tenido mayoría para adoptar esa tasa de transacciones financieras, España hubiera conseguido más de 5.000 millones de euros de recursos, lo que hubiera hecho tal vez imposible que el Gobierno popular recortara como ha recortado la educación. Es decir, que es una relación directa, la relación directa entre los recursos que la Unión Europea puede proporcionar
a sus Estados miembros para que sus Estados miembros entonces puedan hacer políticas también que no acaben con el estado del bienestar. Esa batalla ideológica tiene que llevarnos a ganar una Europa que apueste por el empleo y el crecimiento y no apueste por la austeridad, sin más. Esa batalla ideológica nos tiene que llevar a que la Unión Europea apueste por la libertad de los trabajadores y de las trabajadoras en su movimiento en el seno de la Unión y no por las fronteras pequeñas de cada uno de los países y por el sálvese quien pueda, que es el que en este momento nos están proponiendo. Una Europa que apueste por una economía productiva y que deje la hipertrofia financiera en el pasado y, por lo tanto, una Europa que se parezca mucho más a lo que nosotros hemos defendido también en España. No es muy distinto lo que nosotros defendemos en Europa de lo que nosotros defendemos en España. Se parece como dos gotas de agua el programa que los socialistas europeos presentamos a Europa con el programa que los socialistas presentamos en las elecciones nacionales. Por eso yo creo que podemos decir que estamos ante unas elecciones generales, solamente que el campo de juego es el campo europeo, pero que nosotros somos ni más ni menos que el segundo partido más importante en la familia socialdemócrata y que todos esperan que nosotros hagamos un gran resultado en estas elecciones para que sea posible pivotar, desequilibrar en este momento una balanza que es una balanza claramente a favor de los conservadores. Y creo que el partido puede, quiere, tiene ganas, es necesario que recuperemos aquí, en esto, en esta campaña, en esta tarea, en este proyecto, en este objetivo, la fuerza que el PSOE siempre ha demostrado. Están desarmados, están desarbolados, no tienen un proyecto que presentar para España ni tienen un proyecto que presentar para Europa, nuestros adversarios políticos. Tenemos, además de una derecha europea que ha perdido completamente la batalla contra la crisis, aunque aquí se empeñen en hablar permanentemente de una recuperación que no debe llegar más que a la gente que ellos conocen, desde luego no a la que conocemos nosotros. Una derecha europea que no tiene un proyecto que presentar para Europa, que como mucho ha decidido atacar algunos de los efectos de la crisis para salvar fundamentalmente el corazón financiero de la economía europea, pero nada más. Esa derecha que no tiene proyecto para Europa ni tiene proyecto para España en este momento está completamente desarbolada y acuciada por una extrema derecha que ocupa cada vez más espacio político en la Unión Europea, acuciada por partidos xenófobos, hipernacionalistas y antieuropeos. La derecha europea acaba comprando los argumentos de la extrema derecha y se acaba posicionando ahí, donde se está posicionando el Partido Conservador británico, frente a aquellos que son claramente antieuropeos. El Partido Conservador británico se hace cada vez más antieuropeo. Y pasa lo mismo con el Partido Popular en España, un Partido Popular acuciado por su ala más dura, por su Tea Party particular, también acaba abrazando los argumentos y la política de la extrema derecha, tal y como la hemos conocido durante mucho tiempo. Estos son nuestros principales adversarios porque solo hay dos familias que pueden realmente gobernar Europa, la familia de la derecha y la familia socialdemócrata. Bien, pues están rotos, están desarbolados y nosotros estamos en este momento fuertes y unidos para dar esta batalla. No la vamos a dar solos, la vamos a dar con todos los socialistas de todos los países europeos. Así que frente a la derecha y la extrema derecha, frente a aquellos partidos que están a nuestra izquierda y que claman y claman pero poco hacen, poco gobiernan y poco proponen, la gran familia socialdemócrata europea aparece en la escena como la solución a una Unión Europea que en los próximos años acabará de unirse o acabará de deshacerse. Esta es la tarea que nosotros tenemos que hacer, la explicación concreta de cómo el cambio en Europa significará un cambio también en la política española. Porque no podemos de ninguna de las maneras acabar esta tarea de campaña, esta campaña a las elecciones europeas, no podemos acabarla dándole un cheque a Mariano Rajoy para que de manera total y absolutista acabe de destrozar la esperanza de este país. Lo último que puede pasar
es que el Partido Popular vea refrendada su actitud y su política en estas elecciones al Parlamento Europeo. Son decisivas para Europa. Europa se juega seguir unida o acabar de desunirse. Son decisivas para España, porque las políticas de los próximos años determinarán el futuro de este país y no lo harán por 5 años. Lo que determinemos ahora perdurará al menos 5 décadas. Y son decisivas para que el Partido Popular en España escuche que esta no es la manera de salir de la crisis, que nosotros queremos una salida de la crisis justa y no falsa, que nosotros queremos un horizonte de esperanza para la gente en España, que nosotros creemos que la gente joven no puede resignarse a vivir, en todo caso, con un salario de miseria en los próximos años. No queremos competir con bajos salarios, queremos competir con, de verdad, capacidad de competitividad. Esa es la apuesta que nosotros tenemos que trasladar a los ciudadanos europeos y, como decía Maru, hay que convencer a los ciudadanos europeos de que lo que se va a decidir en los próximos años va a ser definitivo para el resto de su vida. Si hubiéramos conseguido la tasa de transacciones financieras, si hubiéramos combatido eficazmente contra el fraude y la elusión fiscal, si hubiéramos sido capaces de poner en marcha una garantía de empleo juvenil con potencia, con decisión, con ganas de sacar a la gente joven del agujero, si hubiéramos hecho todo eso, Europa en este momento contaría con la esperanza de millones de ciudadanos y no con la gran decepción que en este momento representa. Pero no es Europa, es la política europea y nosotros podemos modificar y cambiar eso. Creo que en cada uno de vuestros espacios de intervención, en cada una de vuestras conversaciones, tenéis que transmitir al menos 3 ideas. La primera es que esto es muy importante. Aunque el Partido Popular va a tratar de hacer una no campaña, esto es muy importante. Lo que decidimos es muy importante. Y expliquémoslo con ejemplos concretos. En segundo lugar, que solamente puede arreglar la Unión Europea, que solamente puede cambiar la Unión Europea una fuerza como la socialdemocracia. Que no hay otra fuerza capaz, que no hay ninguna otra fuerza que tenga la posibilidad de hacer el cambio. Que la derecha lleva una década intentándolo y solo ha conseguido pobreza, desesperación, xenofobia, antieuropeísmo, falta total de expectativas. Importancia, solo nosotros podemos hacerlo y el Partido Socialista Obrero Español está listo y preparado para dar esa batalla. Estas 3 ideas bastan para este arranque de campaña. Estas 3 ideas y la fundamental de fondo: no puede ser que estas elecciones las vuelva a ganar un partido como el Partido Popular. Estas elecciones no pueden ser la confirmación de la gestión política desastrosa que ha hecho Mariano Rajoy. Tenemos una Unión Europea que debe comprometerse con los problemas de los ciudadanos españoles, pero también necesitamos que España adquiera un compromiso mayor en la Unión Europea. No se ha escuchado al Gobierno de España en la Unión Europea. Han desaparecido de los espacios en los que había que influir, en aquellos espacios en los que había que tomar decisiones. No ha existido la política europea para este Gobierno y me temo que van a intentar que no exista tampoco la campaña al Parlamento Europeo. Y tenemos un caso clarísimo de hasta qué punto es importante la cooperación, la colaboración entre la Unión Europea y España, y es la inmigración. La Unión Europea debe reforzar su política de inmigración. La Unión Europea debe ayudar a los países que tienen mayor presión migratoria. Hay que mejorar la coordinación y hay que dar más recursos. Pero la Unión Europea necesita ser algo distinto a una puerta que se cierra al resto del mundo. Por eso vamos a pedir a la Unión Europea y en la Unión Europea una política de migración comprometida y eficaz. Pero el Gobierno español tiene que saber que la disuasión de una entrada ilícita en nuestro territorio no puede poner en peligro la vida de quienes lo intentan, no puede suponer la muerte de aquellos que lo intentan. No se ordena disparar hacia seres humanos extenuados, asustados y que están en el agua. No es gestión de fronteras, no es política migratoria, es pura y dura humanidad, que es lo que está faltando en este Gobierno. Y esa falta total de humanidad está haciendo que ni siquiera
hayamos escuchado al presidente del Gobierno decir nada sobre las últimas 15 muertes de inmigrantes subsaharianos al lado de nuestras puertas. No ha dicho nada, no ha condenado los hechos, han defendido hasta ahora la gestión de lo que se ha hecho y nosotros todavía estamos esperando escuchar una palabra del presidente del Gobierno y quién va a asumir la responsabilidad de lo que ha sucedido. Este es el ejemplo clarísimo de hasta qué punto la cooperación entre la Unión Europea y los países de la Unión Europea puede dar resultados, puede dar soluciones a problemas que son enormes y que un país por sí mismo no puede resolver. Pero una cosa es la cooperación y la ayuda y otra cosa es una intervención inhumana como la que hemos conocido en estos últimos días. Yo acabo ya. Solo quiero deciros que esta es una campaña preciosa, porque es una campaña en la que nosotros tenemos las herramientas, tenemos las ideas, tenemos las palabras para producir el cambio que Europa necesita. Es una campaña preciosa porque es la campaña que va a hacer que el PSOE empiece también a cambiar el rumbo de lo que han sido estos últimos años. Tenemos ya un partido armado, tenemos un proyecto ideológico con el que podemos combatir en este campo de batalla que os digo que es la Unión Europea en este momento. Es una campaña preciosa porque podemos devolver a nuestros militantes todo el trabajo que ellos han estado haciendo durante estos años, porque podemos devolverles la ilusión, podemos empezar a ganar lo que luego tiene que ser la continuidad de un partido que vuelva a ocupar el espacio que merece el partido y que merecen los ciudadanos en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas y en el Gobierno de España. Está ahí, está al alcance de la mano. Solo necesitamos energía, energía política, energía positiva, alegría, empuje, compañerismo, proyecto, ganas, trabajo, ilusión y triunfo. Muchas gracias.